Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Perlas de la Torá. Soy la Morá Mariela Pérez Rosas, llegando a ustedes a través de Teshuvah TV. Bueno, parece mentiras, pero ya el día de hoy estamos empezando al último Sefer de la Torá, el último libro, que es nuestro libro de Devarim. Y para mí, yo tengo que decir que para mí este libro es el libro más que de verdad que me transforma el alma, porque ahora vamos a aprender por qué este libro de verdad es tan transformador y tan increíble. Las palabras, de hecho, solamente por llevar el nombre de Sefer de Barim, que palabras, nos va a tocar el corazón. Vamos a aprender muchísimo con este último Sefer de la Torá. Parece mentiras, más hermanos, pero ya desde ahora es que ya nos tenemos que empezar a preparar, porque ya llegamos al último Sefer, al último libro de la Torá. Quiere decir que ya estamos pronto a empezar las fiestas del séptimo mes, las fiestas que apuntan a la segunda venida de nuestro Mashiach. Y a los hermanos de Teshuvah, quiero que sepan que todos los maestros estarán trayendo programas y enseñanzas acerca de las fiestas. Así que sigan conectados a nosotros y de verdad le pedimos que nos sigan apoyando y sobre todo compartir a Teshuvah TV para que podamos llegar a más hermanos, sobre todo de habla hispana. Bueno, como siempre, antes de estudiar nuestra porción, vamos a encomendarnos al Padre y vamos a hacer la oración de las palabras de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav, betzivanu la'asok bedrivei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado a ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mishkeinu, amén de amén. Bueno, vamos a ir entonces a nuestra imagen. Vamos a ponerse en toda la pantalla. Estas imágenes son de Israel, siempre las busco ahí y de verdad que son increíbles, una pintura, parece que es un pintor que siempre las hace, siempre tanto de buscar esta imagen, ¿no? Ahí dice Parashat Devarim, así que como siempre, pues vamos a estudiar este Sefer, este libro tan poderoso, y como siempre, ustedes ya saben que yo de verdad me concentro en el primer capítulo, en los primeros versos, y a veces, como yo siempre les digo, nos quedamos de repente en una sola palabra. Y en verdad esto va a ser, es una introducción, porque hay varias cosas que tiene este inicio de este Sefer de Barim, pero yo voy a concentrarme en verdad en enseñar sobre la palabra en sí, sobre la palabra de Barim. Vamos a aprender muchísimas cosas y sobre todo entender algo muy importante que tiene para enseñarnos este Sefer, este libro. ¿Okay? Así que vamos a leer el capítulo 1, voy a leer del 1 al verso 18. La palabra del Eterno dice... Sí, dice el 18. Estas son las palabras que habló Moshe a todo el Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahaf. 11 jornadas hay de Joreb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Y sucedió en el año 40, en el mes 11, el primero del mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh le había ordenado acerca de ellos. Después de derrotar a Sejón, rey de Amorreo, que habitaba en Heshbón, y de vencer a Edrei y a Oaoc, el rey de Basán, que habitaba en Astarot. Allende el Jordán, pues en tierra de Moab, se encargó Moshe de explicar la Torá, diciendo: Yahweh, nuestro Elohim, nos habló en Joreb, diciendo: bastante tiempo habéis permanecido en este monte. Volveos y asad el campamento, y marchad a la serranía del Amorreo y a todos los lugares circunvecinos en el Arabá y en la serranía, en el llano, en el Negev y en la ribera del mar, tierra del Cananeo, y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Ved que pongo la tierra delante de vosotros. Entrad y tomad posesión de la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo os hablé diciendo: no podéis sosteneros yo solo, y Yahweh vuestro Elohim os ha multiplicado, y aquí hoy sois como la multitud de las estrellas de los cielos. Yahweh Elohim de vuestros padres os aumente 1000 veces más de lo que sois y os bendiga tal como os ha hablado. Pero ¿cómo podré soportar yo vuestra molestia, vuestra carga y vuestra contención? Dadme de vuestra parte varones sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, a quienes yo ponga por caudillos vuestros. Y me respondiste: bueno será que hagamos lo que has dicho. Tomé pues las cabezas de vuestras tribus, varones sabios y conocidos, y los puse por caudillos vuestros, por jefes de miles, jefes de centenas, jefes de cincuentenas y jefes de decenas, y por magistrados de vuestras tribus. Y a esos vuestros jueces en aquel tiempo mandé diciendo:
Escuchad a vuestros hermanos y juzgad con equidad en cada uno de su hermano, a su vecino y extranjero. No hagáis favoritismo de juicio, escucharéis tanto al pequeño como al grande, no os intimidéis delante de ningún hombre, porque el juicio pertenece a Elohim. La causa que sea demasiado difícil me la traeráis a mí y yo la oiré. En aquel tiempo prescribí todo lo que debías hacer. Y comienza, partimos pues de Joreb. Entonces va a empezar, es como un recordatorio, vamos a decirlo así, ¿okay? Un recordatorio de los lugares que atravesaron en el desierto, ¿okay? Pero bueno, antes de comenzar a estudiar el primer verso, porque quiero ver el significado profundo que tiene. Ustedes ya saben que amados hermanos, yo como les he enseñado, las palabras tienen significado, la razón por la que están puestas, los lugares, en fin, todo tiene una enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos pasar por alto nada, absolutamente nada, más o menos, ni los números, ni las palabras, ni los lugares. Hay que saber, como buenos estudiosos o escudriñadores de las escrituras, hay que aprender a buscar, a investigar, porque la Torá es, como les digo, es profética, tiene un mensaje profético, porque el espíritu, la profecía es el espíritu, la Torá es el espíritu del Mashiach que está en esta preciosa escritura. Así que vamos a ver algo, voy a hacerles leer aquí algo que es bien interesante, que vamos a ver sobre todo lo que significa, lo que es el Sefer Devarim. Como le dije, a veces pocas personas no han meditado en el asunto. Vamos a poner esto en la pantalla para que lo puedan ver. Siempre me equivoco, no es la pantalla. Ok, ahora sí. Dice, Devarim tiene una introducción que no la tiene ningún libro de la Torá y contiene un resumen de todo lo ocurrido los 40 años en el desierto, y la estructura del Sefer Devarim la podemos separar en 3 partes, ¿ok? Hay el principio del capítulo 1 hasta el capítulo 4:40, hay un discurso histórico, que es Moshe recordando todo lo que ellos han caminado. Después vamos a encontrar el capítulo 4:41 hasta el verso 30, hasta el capítulo 30, los mandamientos y sus complementos. Quiere decir que la Torá se va a volver a repetir, va a volver a repetir Moshe los mandamientos del Eterno. Y por último, ya del capítulo 31 al 34, vamos a encontrar la despedida de Moshe, la despedida de verdad, porque como saben, Moshe no pudo entrar a la tierra prometida, y por más que sabemos que le robó al Eterno, no se lo permitió. Ahora, vamos a aprender algo, sobre todo lo más importante, que es yo que quiero que pongan atención a esto. Miren, voy a leer eso, por eso acá. El Sefer Devarim es distinto a los demás libros del Humash. Humash significa 5 o Pentateuco, porque la Torá son los 5 libros. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá de manera, pongan atención, amados hermanos, a esto, que no recopila las palabras dictadas por Yahweh directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas, Moshe. Quiero que vean esto y entiendan esto más importante, amados hermanos, porque esto es importantísimo. El libro de Devarim ya no va a ser las palabras, no va a ser las palabras del Eterno, no va a ser los mandamientos del Eterno, sino van a ser las palabras de Moshe. Por eso es que a la Torá se le conoce la Torá de Moshe. De hecho, Devarim es el libro que vamos a encontrar algunos mandamientos que no están ordenados en la Torá. Son dados por Moshe, pero lógicamente entendemos que Moshe consultó con el Eterno al ponerlos en el Sefer Devarim. Y este libro es muy importante, porque es el que va a ser citado casi siempre en el Brit Hadashah. Por eso que vemos la Torá de Moshe. Generalmente cuando vemos la Torá de Moshe, vamos a ver que se refiere a Devarim. Esto es algo que de verdad, como yo les digo, pocas personas saben o sabían o estaban enteradas. Y vamos a continuar leyendo. Y dice, por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta de la Torá. De ahí que se le conoce como Mishnei Torah. Ok, ahora sí, esto quiero que aclares un poco. Mishneh Torah también se le conoce como la Mishnah, la Torah oral, pero el Sefer Devarim antiguamente se le conocía con este nombre, Mishneh Torah, que significa la repetición de la Torah. Porque eso es lo que es el Sefer Devarim. Es la repetición de la Torah, de los mandamientos que ya el Eterno le dio a Moshe, y Moshe los va a volver a repetir. ¿Ok? Y es por eso que es una repetición, es una Mishneh, es una repetición de la Torah. Eso es lo que es Mishneh Torah o segunda Torah. También se le conoce así. Continuamos. Dice, contiene historia, profecía, ley y una gran sabiduría.
Es poético, inspirado e inspirador, algo que hace honor al nombre del libro, Devarim, porque Deuteronomio es un libro de palabras. Perdón. Pero sobre todo nos deja ver el gran cambio que ocurrió en la vida de Moshe. Ok, ¿a qué me refiero cuando digo el gran cambio que ocurrió en la vida de Moshe? Vamos a retomar, vamos a ir a Shemot, a Éxodo 4, y vamos a recordar algo bien interesante. Shemot 4, el verso 4 de Éxodo, el verso 10. Capítulo 4, el verso 10. La palabra dice: Entonces Moshe le dijo a Yahweh: Te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente, ni ayer ni anteayer, ni de que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Entonces, ¿qué está sucediendo? Imagínense, el hombre que dijo que no podía, que era torpe, que no podía hablar, va a llegar al punto que es la transformación que va a hacer el Eterno en su vida, que se va a convertir en el profeta de los profetas, porque sabemos que el mayor profeta es Moshe, bueno, Yeshua está a otro nivel, pero que va a transmitirnos estas palabras preciosas, estas palabras inspiradoras de Devarim. Por eso que yo siempre les había dicho de que para mí era el libro que más me tocaba mi corazón, porque ahora entiendo por qué, porque entiendo el corazón, el cambio, las palabras de Moshe, el corazón de Moshe cuando le habla a Israel, sobre todo la parte que le dice: esta Torah no está lejos de ustedes, no está en el cielo, ni al otro lado del río, para que digas quién la buscará, está cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la guardes. Y esas palabras preciosas de Moshe, de verdaderamente que, no sé, a mí me transformaron la vida, me impactó mucho, y ver que verdaderamente el poder de nuestro Elohim, amados hermanos, se siente o se ve en el poder que él tiene para cambiar o transformar las vidas de las personas. Yo puedo testificar que verdaderamente mi vida ha sido transformada. Yo siento que el Eterno a mí me deshizo y me volvió a nacer una nueva criatura. La Mariela que había antes de conocer al Eterno, yo la tengo borrada, no quiero recordarme lo que era yo en el mundo. Verdaderamente que es increíble, pero ese es el poder del Elohim al que nosotros servimos. Pero sobre todo, amados hermanos, entender que va a ser a través de su davar, de su palabra, el que podrá hacer realmente ese cambio en nuestro corazón. Como yo siempre digo aquí en la Quejilá, hay que borrar cassette, el cerebro, hay que borrar todo lo que nos ha enseñado, todo, y volver a llenarlos de estas palabras preciosas, de la Torá, de la palabra, la instrucción santa del Eterno, porque por algo nos dijo: por ellas vivirá el hombre. Es a través de sus palabras que nosotros podemos ver. Entonces ahora vemos ese cambio precioso en Moshe, que ahora comienza a hablar en Devarim, este Sefer Devarim, y comienza a poner todo lo que ha aprendido, lo que el Eterno ha enseñado, vamos a decir así, a mostrar su corazón a Am Israel, sobre todo sabiendo que prácticamente va a ser su despedida, porque él ya sabe, ellos ya están para entrar a poseer la tierra prometida, y sabe que él no va a poder entrar, y sin embargo entonces trae este mensaje, este libro precioso, Sefer Devarim, al pueblo, a Am Israel. Por eso que es tan increíble. Ok, vamos a ver, como siempre, vamos a empezar en el hebreo, en el primer verso. ¿Ok? Y ahí, como les digo, vamos a ver algo muy interesante, porque como les digo, tenemos que aprender a ver y a reconocer la Torah como profecía. Tenemos que ver como un libro profético, y los mensajes que siempre están escondidos en esta preciosa Torah. Bueno, vamos a ver toda la pantalla, pero vamos a leerlo juntos. ¿Ok? La palabra dice: Ele Hadevarim. Ele es estas. ¿Ok? O estas o estos. Quiero aclararles algo, porque no sé si más o menos los que han seguido las clases de hebreo y todo se deben acordar de las gramáticas. Por ejemplo, esto es una palabra que ustedes pueden aprender en el hebreo. Por ejemplo, se es este para masculino y sot es esta para femenino. Pero cuando se trata del plural, esta es una palabra que es usada para los dos, tanto para el femenino como para el masculino. L significa estos o estas, según el contexto en que pueda estar, ¿ok? Así que vamos ahora sí a aclararlo, esta primera palabra, L. Ahora dice, L son estas, Hadevarim, las palabras. Asher diver Moshe, que habló Moshe. Como ven, las dos palabras que les puse en rojo es la misma raíz de davar. Devarim es palabras en plural, y de diver o davar, que es la raíz, que es la palabra. Ahora, de la segunda línea dice, el Kol Israel, a todo Israel. Dice, Be'ever
Hayardén, al otro lado, cruzando. Es ver la palabra donde viene Ibrí, al otro lado, cruzando Hayardén, el otro lado del Jordán. ¿Ok? Dice, la tercera línea. Bamidbar, en el desierto. Dice, Ba'arabá. Ba'arabá es el valle, vamos a decirlo así. Mulsuf, al otro lado, enfrente al Suf. El Suf es el mar de cañas. ¿Ok? La cuarta línea dice, Ben Parán u Ben Tofel, entre Parán y Tofel. Y la última línea dice, Belabán, Behatzerot, dice, Bedizahab. ¿Ok? Ahora, quiero que vean algo que esto es increíble, más hermanos. Increíble porque les voy a explicar algo. Esos lugares, lugares que aparecen en porque sabemos que Moshe comienza recordando, estas son las palabras que habló al otro lado del Jordán, una cierta de lugares, ¿ok? Pero esto es muy interesante, amados hermanos, porque realmente vamos a ver que son aquí, hay un lugar específico, ¿ok? No es un lugar específico, ¿ok? No se trata de un lugar específico. Voy a enseñarles acá este mapa que quiero que vean, más o menos para que vean dónde que se encuentra y los lugares más o menos que mencionan en este primer verso. Vamos a entrar a la pantalla para que lo vean. El mapa de la izquierda que tiene ese dibujitos, vamos a ver el lugar donde ellos se movieron los 40 años en el desierto. Acuérdense que ahí abajo el punto amarillo dice Sinai o Joreb, el monte Sinai y Joreb que está en Arabia. Al lado derecho lo tienen ya más o menos ubicándolo realmente en un mapa terrenal, son mapas que se ve desde arriba, ustedes pueden ver, así es lo que se ve, ¿ok? Entonces ahí está el triangulito donde está Har Sinai, y sabemos que ellos partieron de ahí, porque el problema es, amados hermanos, que, como yo siempre digo, las personas no entienden y no leen las escrituras. Es increíble que se haya enseñado por tantos miles de años que el monte Sinaí está en Egipto, no está en Egipto. Bueno, ya yo les he compartido a ustedes de eso, se encuentra en Arabia, de hecho en Gálatas lo dice. Ok, vamos a ponerlo nuevamente en toda la pantalla, dice. Entonces vemos que ellos se van a mover, van a salir de ahí y van a ir a Kadesh Bernea, y que tristemente es ahí donde ellos van a enviar los espías y se van a negar a entrar a la tierra. Entonces van a pasar estos 40 años o los 38, parece que vimos que los números tenía ese hueco de 38 años que no nos dice qué pasó. Y entonces entonces ya ellos se van a encontrar frente a la tierra prometida, y acuérdense que ellos van a entrar, lo primero que van a entrar es por Jericó. Entonces acá estamos viendo, como le dije yo, lo que menciona, dice el desierto de Parán, el Arabá, que es el valle, vamos a decir es un valle, ¿okay? Las llanuras del Jordán o de Moab, que también se le conoce. Así que como vemos, en realidad, pues no menciona exactamente los lugares, o sea, no son lugares específicos, sino es un lugar general, genérico, vamos a decirlo así. Entonces, la razón es esta. ¿Por qué Moshe empezaría con estos lugares y qué es lo que la Torá me quiere transmitir? Entonces, acuérdate, o mejor dicho, ¿qué es lo que Moshe nos quiere transmitir? ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora el significado de todos estos lugares, y de verdad va a parecerles increíbles. Porque quiero que vean, miren, acá donde dice, al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, ¿ok? Frente a Suf. Suf es el mar de cañas, ¿ok? Dice, entre Parán, Tofel, Labán, ¿ok? Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. ¿Ok? El lugar de Dizahab, por ejemplo, no existe, ¿ok? No hay un lugar de Dizahab. Hazerot sí. Hazerot sí va a ser importante, porque en Hazerot casualmente va a ser donde el pueblo se va a quejar por carne. Antes de que lleguen a ese lugar se van a quejar, y en Hazerot va a ser donde Midian va a hablar mal de la esposa de Moshe o de Moshe, porque en realidad no se sabe si es Moshe o la esposa, y después ya el próximo año de repente cuando volvemos a estudiar ese pasaje se lo voy a poder enseñar. Pero bueno, en fin, la cosa es que ahí es donde sucede esto. Entonces, en realidad vamos a ver que acá no hay lugares específicos, como le dije, pero hay una enseñanza que Moshe, o unas palabras que Moshe está tratando de transmitirle al pueblo de Israel. En otras palabras, esto es lo que él les está diciendo, empezando el Sefer de Barim con estas palabras, con estos lugares, con estos nombres, y vamos a ver lo que significa en el español, del hebreo al español. Dice, por haber pecado en el desierto y por haber traído la cura divina en el Arabá, que es la llanura de Moab, ahí acuérdense que qué es lo que sucedió, cuando ellos fornicaron o adulteraron con las hijas de Moab, y acuérdense que vino la ira de Yahweh. Entonces eso es lo que es el Arabá, la llanura del Moab, donde hicieron ese pecado. Ahora seguimos, dice, frente a Yam Suf, por haber murmurado contra Yahweh en Parán, y por haber dicho que era insípido. Eso es lo que significa Tofel, insípido. El maná, Labán, no hay un lugar Labán, sin embargo,
Labán es blanco, el maná era blanco, por haber pedido carne. ¿Ok? Y eso es lo que le dije sucedió en Hatzerot. Por haberme criticado en Hatzerot, que ahí fue donde Miriam y Aarón sucedió lo que sucedió. Por haber hecho el becerro de oro, Zahaf. ¿Ok? Entonces, es lo que él está diciendo. Todo esto hicieron ustedes en este camino. ¿Ok? Y es por eso que lo que ustedes habían podido hacer en 11 días, lo van a hacer en 40 años. Esto es increíble porque, como les digo, más o menos, ustedes pueden hacer una investigación y pueden ver los lugares, pueden buscar la concurrencia de Strong, pueden ver los lugares y van a ver que no van a encontrar nada de esos lugares. El único, como les digo, es Hatzerot, ¿sí? Y después no hay Dizahaf, no hay Labán, no hay Tofel, no hay esos lugares. Pero entonces, ¿qué es lo que Moshe está tratando de decir? Lo que significa, ¿ok? Por eso dice, estas son las palabras que le habló Moshe a Israel, al otro lado acordar, en el desierto, ¿ok? Comienza, ¿qué pasó en el desierto? Y trajeron la ira divina, desobedecieron, se rebelaron, hablaron, se quejaron del maná, criticaron a Moshe, es decir, y por último, pues recuerda el peor de los pecados, haber hecho el becerro de oro, dice Zahab. Entonces, esto es increíble porque después de eso dice 11 jornadas hay de Goreb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él está recordando que estos 40 años que ustedes caminaron fue por eso, porque no obedecieron, no hicieron nada de esto y lo que ustedes hubieran podido hacer en 11 días les duró o les demoró 40 años por el pueblo rebelde, la rebeldía de no haber querido escuchar y obedecer las palabras del pacto, las palabras del Eterno, y de verdad que es por eso que Israel sufrió lo que sufrió. Así que esto es increíble. Bueno, vamos a comenzar a aprender ahora la palabra de Devarim, que es la palabra Davar. Vamos a verla, y como dije, esta palabra tiene una enseñanza de verdad muy profunda. Así que vamos a ver Davar. Davar es muy importante que ustedes sepan, amados hermanos, que no solamente significa palabra. También significa cosa. Y ahora van a entender esto. Y esto es bien increíble porque no sé si a los hermanos que vieron en la enseñanza anterior, la última para allá que hice de Matón Masei, yo les enseñé acerca de verdad el poder que tienen las palabras. Y ahora me parece increíble que ahora continuamos con este Sefer Devarim y que vamos a continuar con esto de las palabras. Y ahora voy a enseñarles algo un poco más profundo acerca de esto, de lo que es las palabras. ¿Okay? Entonces vamos a leer como siempre. Sobre todo les he puesto dos pasajes donde no les estoy enseñando la palabra davar como palabra, sino les quiero mostrar que la palabra davar significa cosa, ¿ok? Son los dos pasajes que escogí para que ustedes vieran. Vamos a ver, el primero es Bereshit, Génesis 15:1. Génesis 15:1. Este es muy interesante. La palabra del Eterno dice, después de estas cosas, ¿ok? Ahí está, es davar, o sea, davar, o devarim, después de estas cosas, devarim, ¿ok? Dice, fue la palabra de Yahweh, fue la davar, ahora sí, de Yahweh, Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo mismo soy tu escudo y gran galardón. Entonces, ¿ok? Después de estas cosas, devarim, ¿ok? Entonces acá aquí la palabra cosas es devarim, igual que palabra. Después vamos a ver la siguiente, es 18:14. Y dice, ¿acaso hay algo imposible para Yahweh? En el momento señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo. Ok, acá yo les puse esa frase, la primera parte, para que la vean en el hebreo, ok, para que vean cómo, miren, eso lo repito, la mía dice, ¿acaso hay algo imposible para Yahweh? ¿Acaso hay algo imposible para Yahweh? Ahora van a ver cómo está en el hebreo, ok. Dice, Hayifale me Yahweh davar. ¿Ok? Esta palabra yifale es la palabra pelé, que es maravilla. O sea, hay algo maravilloso de Yahweh que no puede hacer, una cosa maravillosa que él no puede hacer. En realidad, como estamos viendo aquí, que esto debería ser, ¿acaso hay alguna cosa imposible o maravillosa para Yahweh que él no puede hacer? Entonces, esto es increíble porque sabemos que este es uno de los nombres de Mashiach, Pelé, ¿ok? O Felé, también se usa de las dos formas, ¿ok? Ahora, vamos a ver ahora la siguiente. Entonces, estamos viendo acá que Davar es una, como dije, es una cosa. Y yo quiero que vean, esta imagen se las voy a poner en la pantalla para que vean. Acá estamos viendo, más hermanos, toda la Torah, las palabras hebreas, y están viendo ahí unas manos. Yo lo que quiero que vean es que quiero enseñarles algo que entiendan esto. Nosotros, en verdad, no nos damos cuenta a veces, amados hermanos, o no meditamos en que el Eterno, cuando el Eterno hizo el mundo, lo hizo a través de su davar. Él dijo, él habló y se hizo.
Es decir, su davar hizo devarim, hizo cosas. Y eso es lo que tenemos que entender. Que decir, por eso es que está claro que la palabra, para palabra, significa cosas. Porque lo que hablamos se hace realidad, amados hermanos. Eso también pasa con nosotros. Por eso que aprendimos en la clase pasada la importancia de las palabras, de bendecir, de hablar cosas buenas, de hablar a través de la palabra del Eterno. Porque así bendecimos y sujetamos este mundo, ayudamos a la verdad que este mundo esté bien. Porque si imagínense todas las personas que hablan mal lo que está haciendo en el mundo, y por eso que el mundo está como está. Pero sobre todo lo que quiero que entiendan es esto: el Eterno hizo este mundo con su palabra. Eso quiere decir, amados hermanos, que las palabras hebreas, o sea, la palabra que salió de Yahweh. ¿Y cómo habló Yahweh? A través de sus palabras, y sus palabras son las palabras hebreas, las consonantes, las letras hebreas, ¿ok? Entonces quiero que vean, esas letras son desde el Aleph hasta el Tav, y es con desde Aleph hasta el Tav, que él creó el universo. Quiere decir que las letras, las palabras, son el ADN de la creación, ¿ok? Miren, eso es lo que es. Yo de verdad les recomiendo a los que no han visto los videos de la doctora Nereida, ella es doctora de medicina y ha hecho unos programas preciosos acerca de la Torá en nuestro ADN, ¿ok? Y les recomiendo mucho. Pero bueno, lo vamos a ver ahora, esta imagen quiero que la vean bien. Como dije yo, los sabios entienden esto, que el Eterno cuando habló es lo que estaba saliendo, salían las palabras. Y tenemos que entender que cada palabra cada palabra tiene letras y una consonante. Y por más que hayan consonantes que suenan igual, son diferentes. Por eso que tenemos que entender esto. Porque hay dos S, dos Tav, dos J, o dos Jav, la Jav o la Het, que tiene el mismo sonido, en fin, ¿por qué? Porque son diferentes. La consonante tiene una forma, un dibujo, un número, y todo varía, todo es diferente. Entonces es a través de estas palabras, con estas consonantes, con estas letras, que el Eterno hizo el mundo. Llamó al mundo a la existencia, creó, porque la palabra tiene poder, y él sobre todo la creó. Y es por eso que nosotros encontramos en este pasaje, vamos a poner ahí, donde está al principio, dice Bereshit bara Elohim el hashamayim bet haaretz. Ok, Bereshit, en el principio, o en la cabeza, en el principal, creó Elohim con el Aleph Tav, dice con sus palabras, de la Aleph a la Tav. Yo sé que muchos enseñan que se trata de Yeshua, pero yo lo que quiero ver ahora que veamos solamente basándonos en lo que la creación está siendo hecha a través de sus palabras que tienen letras, que tienen consonantes, que están desde la Aleph al Tav, y por eso que encontramos esto. Ahí nuevamente. Dice Bereshit bara Elohim Aleph el Tav, con el Aleph Tav, Hashamay en los cielos, Aleph Tav, y con el Aleph Tav hizo Haaretz, la tierra. Así que entonces estamos viendo claramente que la creación se hizo por las palabras de Yahweh, del Aleph al Tav, con todas estas letras, con todas estas consonantes, que en realidad eso es lo que es el ADN de la creación. Vamos a aprender algo bien interesante ahora sobre, como yo quiero que vean de verdad, el poder que tienen las palabras y la importancia que tiene aprender el hebreo, las consonantes. Yo hice unas clases para Teshuvah de las consonantes y su forma pictográfica. Si no los han visto, amados hermanos, se los recomiendo que lo vean, porque van a entender, por eso les digo yo por qué hay diferentes letras para una palabra, y por más que suene, la gente que no tiene conocimiento del hebreo, a veces escucha una palabra que suena igual y cree que le da un significado, sin embargo, no es así, ¿ok? Y ahora quiero que vean que esto es algo increíble. Miren, nosotros sabemos que el nombre, el tetragramatón, o el nombre sagrado de Hashem, o Yahweh, que nosotros conocemos como Yahweh, que es Yud Hei Vav Hei, tiene un valor numérico de 26. La Yod tiene 10, la Hei vale 5, la Vav vale 6, y la Hei vale 5, que forma 26. Y esto es increíble, porque en el pictográfico, la primera consonante, que es la Aleph, ¿okay? Que es la Aleph, tiene ese mismo valor en su construcción. ¿Qué quiere decir su construcción? La letra Aleph está formada por dos letras Yod y por una Vav. La Yod vale 10 y la Vav 6. Entonces quiere decir que vale también 26. ¿Ok? Y esto es bien increíble porque la misma Aleph vale 1, pero también vale 1000. ¿Ok? Se lo voy a poner en toda la pantalla para que lo vean. Ahí está, estamos viendo Yahweh, Yud Hei Vav Hei, valor 26, a la izquierda tienen la imagen de la letra Aleph, que representa al Eterno, y así como Yahweh y la representa al Eterno, los dos tienen valor numérico de 26. Pero también quiero que vean esto que es bien interesante, porque 1 y 1000, ¿ok? 1 y 1000. Vamos a ver dos pasajes, los Tehilim, vamos a ir al Salmo 94,
y vamos a ver que Pedro va a repetir más o menos este pasaje, pero un poquito más claro, nos va a presentar, Pedro nos va a presentar un poco más claro de lo que encontramos en los Tehilim, Salmo 94, y dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las gavillas de la noche. ¿Ok? Entonces sabemos que, ¿qué es lo que dice? Que porque 1000 años delante de ti son como el día de ayer. O sea, prácticamente 1000 años son como un día ante tus ojos. ¿Ok? Y vamos a ver ahora entonces que Pedro nos explica esto del día como 1000 años. ¿Ok? Y eso es muy importante porque hay una razón por la que Pedro nos está diciendo estas palabras, amados hermanos. Miren lo que dice Pedro, segunda de Pedro 3:8. Bueno, les recomiendo que leerlo todo el capítulo 3 porque verdaderamente acá a la venida del Señor, el día de Yahweh, el 8 dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, es por eso que, amados hermanos, que los sabios vieron que verdaderamente el Eterno le ha dado a esta humanidad 6000 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque el séptimo representa el Shabbat, el gran Shabbat. Luego se conoce el milenio, que se le conoce como el gran Shabbat. Es cuando empieza la eternidad, ¿ok? Entonces, por eso que el Eterno todo lo ha dado en 7. La menora está todo en 7. Y esto es bien interesante porque nosotros sabemos que la última fiesta, que es Sukkot, pero también equivale a Shabbat. ¿Por qué? Porque Sukkot es la fiesta de la boda del Cordero. Y también es Shabbat. El Shabbat representa lo mismo. Así que por eso tiene esa similitud. Entonces, nosotros tenemos que ver que esto, para el Eterno, de los ojos del Eterno, la Aleph, o sea, es Aleph o Elef, que significa 1 o 1000, ¿ok? Porque la letra Aleph tiene valor numérico de 1. Pero también esto es bien interesante porque si nosotros vemos que la letra Aleph representa al Eterno, entonces vamos a ver una palabra bien interesante, que es la palabra Alaf, que significa instruir, ¿ok? Ahora voy a ponerles aquí, vamos a leer unos pasajes, vamos a ir a Job 33:33. Job 33:33, y la palabra dice: si no, óyeme tú a mí, calla y yo te enseñaré sabiduría. Acá no es enseñar, no es melamed, no es enseñar, o sea, porque acuérdense que uno aprende lomed, pero el que enseña es melamed, o sea, es la misma raíz, o en el hebreo es así, pero acá no está esa raíz, sino está la palabra alaf. ¿Ok? Alaf. Después le puse otro pasaje más, 35, y se los puse en el hebreo para que ustedes comprueben lo que yo les estoy enseñando. Job 35, verso 11, y la palabra dice: que nos instruye por las bestias de la tierra y por las aves de los cielos nos enseña, que nos instruye, Alaf, ¿ok? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque, amados hermanos, el Eterno nos enseña las cosas espirituales a través de las cosas físicas y sobre todo de las mismas bestias de la tierra. Es porque con las bestias de la tierra Él nos va a enseñar, porque eso es lo que Él va a enseñar desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es de que el día sexto de la creación fue creada primera la bestia y después el hombre. Quiere decir que los dos, tanto la bestia como el hombre, ¿qué es lo que pasa? Tienen el mismo valor numérico, los dos hechos de la tierra son iguales. Pero ¿qué va a variar la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia en el hombre? Cuando él de verdad fue insuflado el Espíritu del Eterno, fue creado un hombre, un ser viviente que podía ahora hablar las palabras de Elohim. Por eso es que el hombre pudo ponerle los nombres a las bestias, a los animales de la creación. Eso es increíble, amados hermanos. Y es por eso que vemos que esa tensión va a existir desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso que al final se nos presenta el número de la bestia. Y que es número de hombre, 666. Quiere decir que es lo que está diciéndole al hombre. ¿Ok? ¿Cómo te comportaste? ¿Has sido un hombre a la imagen de Elohim guardando su palabra? ¿O seguiste a la bestia? A la bestia que cambió las palabras, a la bestia que te dijo: ya bueno ha dicho. Y esto es una cosa gravísima porque eso es lo que sucede, más hermanos. Pero bueno, vamos a ponérselo en toda la pantalla para que puedan leer conmigo lo que dice ahí. Dice: Malpení o Malfení, dice que nos enseña a nosotros, o sea, pues está en plural, dice: mi Bahamot, con las bestias, Aretz de la tierra. Y la última línea dice: Umeov, y con las aves, Hashamayim, con las aves de los cielos, nos enseña que Yehak Menú, que es Jochma, que es sabiduría, porque nos enseña sabiduría a través de las bestias de la tierra y de las aves del cielo. Yo espero que estén viendo, amados hermanos, los videos que estoy haciendo del Evangelio de la Creación, porque es una enseñanza poderosa, preciosa de la autora Colisa Baldwin. De verdad que es increíble, es muy sencillo.
O sea, de verdad parece difícil, pero es una cosa muy sencilla. Es el Evangelio predicado en los 7 días de la creación, que eso nos va a ayudar a hacer una base para poder aprender todos los libros de la Torá y todas las profecías y todos los profetas y todo. Sin eso no podemos de verdad aprender. Yo de verdad que quisiera poder hacerlos más seguidos, pero con las enseñanzas de la congregación y más los videos, de verdad el tiempo se me queda corto, más o menos. Así que, pero bueno, trataré de hacer un poquito más seguido los videos. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ir a unas palabras, vamos a ir a Devarim, vamos a ir a Deuteronomio 4:10. Quiero leerles un pasaje y acá vamos a ver algo que verdaderamente... Ay, es una tristeza, más hermanos. De verdad que me toca mi corazón de ver cómo el ser humano ha podido darle la espalda a nuestro Padre, a sus palabras. De verdad que tenemos una ignorancia y no sabemos lo que nos estamos perdiendo al ser hijos de obediencia, porque verdaderamente es para bendición para nosotros. Bueno, Devarim 4:10, miren lo que dice Moshe. Dice, el día que estuviste delante de Yahweh, tu Elohim en Joreb o Monte Sinai, que es en Arabia, es lo mismo, dice Joreb, cuando Yahweh me dijo, congrégame, cajal, la congregación, dice, al pueblo, y haré que oigan mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra y las enseñen a sus hijos. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que aprender, para poderlas enseñarlas a nuestros hijos. Bueno, la verdad es que cuando es el niño, nosotros tenemos como padres la responsabilidad de enseñarles. Cuando sean adultos, ellos van a tomar su decisión de seguir las palabras o no. Tristemente tenemos de verdad muchos padres que nuestros hijos se desvían o que no están en el camino, pero yo lo único que les puedo decir a más hermanos es que tenemos que vivir por fe. Saber que el Eterno los va a traer, porque así como nuestros hijos tenemos familias y seres queridos que no están en el camino del Eterno. Y saber que verdaderamente que mientras nosotros seamos fieles y nosotros estemos en oración, ellos van a regresar, ellos van a venir a las palabras del Padre. No perdamos la fe y seguimos adelante que verdaderamente Él los va a traer. Pero ahora, como yo le digo acá es una cosa increíble, porque acá está bien claro, como yo está diciendo, dice, cuando él reunió al pueblo en Har Sinai, ¿era para qué? Para que escucharan sus palabras, para que aprendieran a temerle. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Dice, ¿para qué? Aprendan a temerme todos los días que viven sobre esta tierra. O sea, es para el mundo entero, para esta tierra entero. Tristemente, amados hermanos, ¿qué pasó? En el Gan Eden, ¿qué es lo que pasó? El hombre le dio prioridad a la bestia. Escuchó las palabras de la bestia y tristemente por haber escuchado las palabras de la serpiente, la bestia más astuta del campo, el hombre realmente fue expulsado de la presencia del Eterno, entró el pecado al mundo y ya sabemos toda la historia de lo que sucedió. Y es por eso que nada ha cambiado. Todo sigue siendo igual. O sea, hasta el día de hoy nosotros seguimos con ese endurecimiento del corazón de no querer escuchar las palabras del Padre, entendiendo que nuestro Padre, nuestro Elohim, dice, soy el mismo ayer, hoy y siempre, yo no cambio. Entonces, ¿qué sucede con esta humanidad, amados hermanos? Que estamos, agarrados o sujetados a la rebelión y no quieren oír las palabras. Pero gloria sea su nombre, que en estos últimos tiempos de restauración, Él está sacudiendo ya los cielos y la tierra, más hermanos, porque está haciendo que muchos regresen al pacto, muchos regresen, pero también hay ese peligro que los que están regresando, porque como dice Yeshua, hasta los escogidos serán de verdad llevados serán llevados al engaño, porque tristemente, amados hermanos, cuando entra un espíritu de duda, de cosas, y en fin, todo lo que está sucediendo en este mundo, pues entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que le va a suceder, hasta los escogidos van a ser engañados, y por eso es que tenemos que estudiar mucho, y mantenernos firmes en esta palabra, en oración, sobre todo para poder entender que verdaderamente el Eterno no cambie, tenemos que seguir guardando sus palabras. Ahora, vamos a ver cómo estamos aprendiendo la palabra Devarim, porque yo, la verdad, tristemente nuestros hermanos cristianos han rechazado la Torah, pero yo lo que quiero decirles es esto. Nosotros esta palabra Devarim, que sabemos que es el libro Deuteronomio, está la palabra Devarim, y nosotros ya sabemos que de hecho los mandamientos, las 10 palabras o los 10 mandamientos se le conoce como eso, las Aseret HaDevarim, las 10 palabras. Vamos a leer varios pasajes que puse aquí. Vamos a ver cuánto tiempo tengo. Si tengo 10, se pasa el tiempo volando. Ok, vamos a ir a Éxodo, a Shemot 34:27, que es donde encontramos que los 10 mandamientos se le conoce como las 10 palabras.
Shemot 34, 27, 28. La palabra dice, dijo Yahweh a Moshe, escribe estas palabras, pues conforme a estas palabras he concretado pacto contigo y con Israel. Eso, amados hermanos, base en estas palabras, por eso que las tablas es como el pacto matrimonial sellado por el dedo del Eterno, firmado por el dedo del Eterno, ¿ok? Esa es la señal, la palabra del pacto, ¿ok? Y yo lo que digo es esto, si realmente, si no quieren obedecer toda la Torá, ¿y qué pasa con los 10 mandamientos? Porque sí, los 10 mandamientos sí lo reconocen, que es lo que tenemos que obedecer. ¿Y qué pasó con el cuarto, amados hermanos? Con el Shabbat. De verdaderamente que es increíble. Bueno, y dice el verso 28. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. Acuérdense que esta es la segunda vez, porque las primeras tablas fueron quebradas. Y dice, sin comer pan ni beber agua. Y escribió sobre las tablas las palabras del pacto. Las 10 palabras. Es lo que es Aseret HaDevarim. ¿Ok? Ahora, vamos a ir ahora a Devarim. Deuteronomio 4.2. Deuteronomio 4.2. Donde tenemos las palabras, dice, nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Acá hay un paralelismo, ¿ok? Cuando dice, añadéis a la palabra para que guardéis los mandamientos. Quiere decir que los mandamientos son la palabra, ¿ok? Eso es por eso que los Aseret HaDevarim se le conoce como los 10 mandamientos. Pero no está solamente ahí. Vamos a ir al verso 10 de este mismo capítulo. La palabra dice, el día que estuviste delante de Yahweh tu Dios Elohim, cuando Yahweh me dijo, congrégame al pueblo, eso es lo que leímos en antes, y haré que oigan mis palabras para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre esta tierra, se las enseñen a sus hijos. Por eso ya lo leímos en antes. Ahora vamos a ir al verso 30. El verso 30 dice, cuando estéis en angustia y todas estas cosas te hayan alcanzado en los postreros días. Esto es, los Aharit Hayamim, los últimos días, esos son los días de ahora, dice, entonces volveréis a Yahweh tu Dios y escucharéis su voz, ¿ok? Y acá quiero que vean esto, cuando estés en angustia y todas estas cosas te hayan alcanzado, estas cosas, Devarim, ¿por qué te alcanzaron estas cosas? Porque no guardaste la Davar de Yahweh. Por no haber guardado la Davar de Yahweh, estás en angustia, pero entonces, ¿qué va a pasar? Que en esa angustia clamarás a Yahweh y harás Teshuvah, porque dice, entonces te volverás, harás Teshuvah a Yahweh tu Elohim y escucharás su voz, ¿ok? Ahora vamos a ver el siguiente, vamos a ir a Deuteronomio Devarim 18, 18. 18, 18, la palabra dice, profeta os levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les ordeno. ¿Quién es ese profeta? Yeshua. Yeshua es el profeta según como Moshe, y igual por eso que hay muchas similitudes entre Moshe y Yeshua. ¿Ok? Quiere decir que Yeshua traía ¿qué? Las palabras de Yahweh. Las mismas palabras que enseñó Moshe, Yeshua las trajo. Yeshua no vino a enseñar una nueva religión, ni a crear nuevos mandamientos, ni nada. Él vino a enseñar las palabras del Padre. Él es la palabra hecha carne. Él vino a enseñar, a dar vida a esas palabras, a pasarlas de la tabla a nuestro corazón, amados hermanos. Él no vino a anular las palabras del Eterno, la palabra del Padre. Él no pudo, él como hijo obediente se sujetó a la palabra del Eterno. Padre, ¿cómo es posible que pensemos que los mandamientos de Yeshua son diferentes, que son nuevos? Eso no tiene sentido, por eso yo digo, ya es hora que despertemos de ese engaño que se ha enseñado por tanto tiempo, porque es tremendo, amados hermanos, que yo digo de verdad, qué gran ignorancia hay para que la gente crea. Yo creo que es cuestión porque les conviene querer creer que no hay que guardar, porque es lógico, ¿quién quiere obedecer? Está en nuestra naturaleza, la desobediencia. Pero el que ama al Eterno, ese va a querer obedecerle, como todo un buen hijo que queremos obedecer a nuestro Padre. No puede ser posible. Vamos a leer ahora el profeta Yirmiyahu, capítulo 6, el verso 10, y dice, ¿a quién tendré que hablar y testificar para que escuchen? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Yahweh ha venido a ser un aprobio para ellos. No tienen deleite en ella. ¡Wow! Imagínense, amados hermanos. Y es lo que dice, ¿qué? La Torah es maldición. Está bajo la ley, es maldición. Qué increíble, amados hermanos. ¿Pero por qué? Por desconocimiento, por no conocer la palabra, que pasa lo que pasa. Miren el verso 19. Dice, oye tierra,
he aquí traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi Torá. Ahí está, amados hermanos, clarísimo. Mi palabra y mi Torá. No escucharon mi Torá, mis palabras. Y por eso que trae mal sobre el pueblo. Siempre ha sido, nada ha cambiado. La desobediencia trajo el pecado y por ello la muerte, y es por eso que al final de nuestros días nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la Torá. Por eso que Rav Shaul lo dice bien claro en Romanos 2. No es el oidor de la Torá el que será justificado delante del Eterno, sino el hacedor de la Torá el que será justificado delante del Eterno. Rav Shaul, el que dice que nos enseña que ya no estamos bajo la Torá, nos dice eso empezando Romanos. Es increíble, amados hermanos, increíble. Vamos a leer ahora otro pasaje. Vamos a capítulo 7, 23. Miren lo que dice. Sino que les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Elohim. Miren, por favor, increíble. Y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien. ¿Ves lo que dice? Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según su propio consejo, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Qué triste, amados hermanos, qué triste verdaderamente. Eso es increíble, es increíble. De verdad que yo de verdad me da una pena, porque digo, ¿cómo es posible que nuestros hermanos creyentes que dicen que creen en el Mashiach, en Yeshua, que han sido rescatados, redimidos a través de su sangre, de ese sacrificio tan grande que entendemos que fue por causa de nuestros pecados, por esas transgresiones, sigan pisoteando esa sangre y no quieran rezar al pacto? Ya es tiempo, amados hermanos, el tiempo se acorta cada día y por eso que nosotros tenemos que llevar este mensaje. Tienen que ayudarnos a compartir los videos, las enseñanzas para sus amigos, hermanos cristianos, para que el Eterno pueda de verdaderamente hacer ese cambio en su corazón y ellos puedan regresar al pacto. Es regresar al pacto. Miren, vamos a leer unas palabras aquí del profeta Yeshayahu, Isaías, el capítulo 59, 21. No me acuerdo qué es lo que dice, pero por algo lo he puesto. Vamos a ver el verso 21 del capítulo 59. Dice, en cuanto a mí, dice Yahweh, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. No faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Yahweh, desde ahora y para siempre. Eso es lo clave, amados hermanos. Mi pacto, mi espíritu, dice, y mis palabras. ¿Por qué? Porque las palabras es a través del espíritu. Es a través que teniendo el Espíritu Santo que nos va a hacer obedecer la Torah. Como lo dice también Rav Shaul en Romanos 8. Dice que el que está en la carne no se puede sujetar a la Torah, porque está en la carne. Pero el que tiene el Espíritu sí se sujeta a la Torah, de la instrucción del Padre. Porque tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el que nos guía, que nos va a ayudar, nos va a enseñar todas estas palabras maravillosas. Vamos a leer ahora un pasaje en Juan Yohanan, Juan 14, 26. Y esto es increíble. Miren lo que dice. Esto es increíble, porque miren, esto lo aprendí con mi maestra cuando trajo Lisa, de verdad, el segundo significado que le dio este pasaje es increíble, miren lo que dice. Pero el Paracleto, ¿qué es el Paracleto? El Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Todas las cosas. ¿Y qué son las cosas? Devarim, las palabras del Padre. Quiere decir que es el Ruach que nos va a enseñar las palabras del Padre. Pero lógicamente, amados hermanos, no es que porque yo tengo el Espíritu Santo viene a mí por causa de la obediencia, porque yo comienzo a meditar en sus palabras y por eso viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Acuérdense que no fue instantáneo, no es que se trata de Yeshua y viene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque tenemos la fiesta, tenemos Pesach, Hagmasot, los panes de levadura, quiere decir que yo acepto el sacrificio, comienzo a limpiarme, sacar el pecado de mi vida, comienzo a resucitar una nueva vida mía, y de aquí, de ese día a este día, que hay 50 días, 7 Shabbat, después de 7 Shabbat, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, porque es la Torah, porque la Torah el Espíritu Santo me va a ayudar a mí a comenzar a guardar esas palabras preciosas, la Torah, las palabras del Padre. Ok, ahora vamos a ver algo increíble, porque es lo que quiero que vean. Tiene la palabra del Eterno, es una palabra de doble filo, ¿ok? Eso es lo que
Una palabra de doble filo, que sí, que va a tener un lado positivo, un lado negativo. Y eso es lo que quiero que vean. La misma palabra dabar, que es la palabra para palabra, cuando nosotros no guardamos la dabar de Yahweh, se va a convertir en un deber. Un deber es una peste, una plaga. Ahí les puse 2 ejemplos. Vamos a leerlos. Vamos a Shemot. Ya me queda poco tiempo. O sea, ya estamos terminando también. Shemot, Éxodo 5:3. Shemot, Éxodo 5:3. Y la palabra dice, ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite pues que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim, no sea que nos ataque con pestilencia o espada. Deber, plaga o espada. Es exactamente las plagas del Apocalipsis que vamos a ver, amados hermanos. Y miren lo que dice acá, para que me hagan fiesta, para que no venga plaga. Por eso, amados hermanos, que nosotros de año en año celebramos los Moedim del Eterno. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esos Moedim preciosos, esos Moedim son realmente la señal entre nosotros como pueblo del Eterno. Son los días santos, son las fiestas señaladas, los tiempos señalados, y son las fiestas del Mesías, porque el Mesías tiene que hacer algo en cada fiesta. Y es por eso que si yo estoy en el Mesías, si yo estoy en el pacto, voy a tener que guardar todas esas fiestas. Porque si yo no guardo esas fiestas, miren lo que va a pasar, de ver, plagas. No, esto es lo que está tratando de transmitir aquí realmente Moshe con estas palabras, de verdad, entender sobre todo que la palabra hebrea, como digo yo, que davar es palabra y deber es plaga. Le puse otro pasaje más, 9:15. Porque hay otras palabras también, nagá, que es para plaga, pero es como golpeado, pero esta palabra deber es bien claro, que esta plaga viene por causa de no haber obedecido la davar, la palabra, ¿ok? Shemot 9:15, la palabra dice, porque ahora, si yo hubiera lanzado mi mano para azotarte con pestilencia, a ti y a tu pueblo ya habría sido exterminado de la tierra. De ver. Por eso es que quiero que entiendan. En los últimos tiempos, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí está en el libro de Apocalipsis. Las plagas sobre los hijos de desobediencia. Y eso tenemos que entender, porque será el Espíritu Santo que saldrá a buscar esas lámparas, esas vasijas donde está el Espíritu Santo. Si el Espíritu encuentra al Espíritu, no hay problema. Pero si estamos en desobediencia y no estamos en la dabar de Yahweh, se va a convertir en deber. Y eso es lo que tenemos que entender, porque es bien peligroso. Tenemos un pasaje más, Levíticos 26:25. 26:25. Y la palabra dice... Traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación de mi pacto, y cuando refugiéis en vuestras ciudades enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Acuérdense que acá está lo que es las maldiciones, amados hermanos. Las maldiciones por no obedecer la dabar, vamos a ser plagados, a ver, de ver. Y es exactamente esto. Por eso que vemos que estas plagas que cayó Egipto fueron porque el faraón se negó a escuchar las palabras del Eterno, a escuchar las palabras del Padre, y por eso que fue plagado y acabó con Egipto. Y es por eso que las plagas, todas estas plagas del Éxodo, las encontramos al fin de los tiempos en el Apocalipsis, amados hermanos. No nos engañemos. Entonces quiere decir que eso no ha cambiado, el Eterno no ha cambiado. Las profetas han clamado desde siempre. Escuchen las palabras de Yahweh, escuchen las palabras de Yahweh. Por eso miren lo que dice Yeshayahu, miren lo que dice Isaías 24, del 5 al 6, miren lo que dice. La tierra fue contaminada por sus moradores, porque transgredieron las Torá, los Torot, está en realidad, está Torot en las leyes, está en plural, pero es Torá la palabra. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esto una maldición devora la tierra y sus habitantes lo pagan. Por esta causa los habitantes de la tierra son consumidos. Por eso es la razón que la tierra va a terminar como va a terminar. Porque verdaderamente el mundo entero le ha dado la espalda a las palabras del Eterno, a las palabras del Padre. Y por eso que le va a tener que juzgar de acuerdo a sus palabras. Es de acuerdo con esas palabras que vamos a ser juzgados. Por eso que dice que no somos justificados, no lo que escuchan, sino lo que hacen. Como dijo Rab Shaul. Miren al profeta Yirmiyahu, Jeremías 26, 1:5. Y la palabra dice... Al comienzo del reinado de Joacim ben Josías, rey de Judá, vino palabra de parte de Yahweh diciendo, así dice Yahweh, ponte en el atrio de la casa de Yahweh y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a postrarse en la casa de Yahweh, todas las palabras que yo te he mandado a hablarles sin omitir una sola. Quizás oigan y cada uno se convierta en su perverso camino y yo desista del mal que había pensado hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, así dice Yahweh, si no me escucháis para andar según mi Torá que he puesto ante vosotros,
obedeciendo las palabras de mis siervos los profetas, que vengo enviando a vosotros desde muy temprano e incesantemente, sin que las hayáis escuchado. Entonces, ¿qué dice? Reducirá la casa. Entonces, miren, amados hermanos, esa fue la bendición del Eterno. Él siempre ha levantado personas que van a hablar y de rezar ese pacto. Esas personas que tienen la palabra profética, de verdad, como el Eterno quiso, que fuera siempre desde un principio. Y después miren el verso, le puse el verso 13 del mismo capítulo. Lo que dice, ahora pues, enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y escuchad la voz de Yahweh, vuestro Elohim, para que Yahweh decida haceros mal que ha predicho contra vosotros. Entonces tenemos que aprender, amados hermanos, a obedecer las palabras del Padre, para que no nos vaya mal, para que nos vaya bien. Quiero enseñarles ahora que este pasaje, ya que me está quedando poco tiempo, antes de terminar, Romanos 10:17, esto que dice, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Adonai. Este concepto, amados hermanos, se ha convertido en un concepto abstracto griego. El concepto hebraico es acción. Y entonces, ¿qué dice? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Adonai. Tristemente, las personas no entienden y no saben que la palabra para oír, que es la palabra shamá, significa escuchar y obedecer. Vamos a leer rapidito esos pasajes que les he puesto, donde estoy poniéndoles la prueba de la palabra shamá, está traducida como obediencia, no como escuchar. Shemot 24:7 dice, luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a todo el pueblo, y ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos, ¿ok? Shema, convenceremos, dice, todo lo que Yahweh habló, ¿ok? La siguiente, 1 Samuel 15:22, Samuel 15:22, la palabra dice, y respondió Samuel, se complace Yahweh en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia, ¿ok? En la obediencia, dice que es, a la voz de Yahweh, y he aquí el obedecer a que es Shema, escuchar y obedecer. Dice, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Y todavía qué es lo que dice después? Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Ahí está la gente que dice que no son idólatras, pues no obedecen las palabras, es visto como idolatría. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la última, Josué 24:4, Yehoshua, Josué 24:4, las famosas palabras de Yehoshua al final, que le dice al pueblo, dice, y el pueblo respondió a Yehoshua, a Yahweh vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, escucharemos, ¿ok? Ahí se les puse para que vean, porque ustedes comprueben, por lo menos un pasaje en el hebreo. Dice, Vayomru, Ham, y dijo el pueblo, dice, dice Yehoshua, a Yehoshua, dice, Et Yahweh Eloheinu, Naabot, a nuestro Yahweh, nuestro Dios, serviremos, Naabot serviremos. Dice la última línea, Ubekolo Nishma, y a su voz escucharemos o obedeceremos. Entonces quiere decir que la palabra escuchar quiere decir obedecer. Entonces esto es lo que realmente significa. Así que la fe es por el oír y obedecer la palabra de Adonai. Eso es lo que es la emuná. Yo escucho y obedezco. Pero si yo escucho, me entra por una oreja y me sale por la otra, eso no es fe, amados hermanos. Porque la fe es tener la certeza, creer en esas palabras, en esa instrucción santa. Y es por eso que Yeshua, vamos a ver que constantemente parar, ¿sí que lo que dice? Miren la parábola de la semilla, de que es la palabra. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando esas cosas, decía en gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga y obedezca. Eso es lo que quiso decir Yeshua. Oiga, escuchar y obedecer. Entonces, amados hermanos, si nosotros hoy día estamos escuchando, tenemos que obedecer. Por eso dice que escuchar su voz, dice que no, de verdad que no estén en rebeldía. Tenemos que entender eso. El Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay que obedecer, hay que escuchar esas palabras y actuar sobre ellas en obediencia, porque si no, vivimos en rebeldía. Bueno, se me acabó el tiempo, increíble. Pensé que iba a tener tiempo, pero se pasa el tiempo volando. Así que, amados hermanos, hemos tenido una introducción y entendiendo lo que es el Sefer de Barim, las palabras de Moshe, y estaremos en este camino de aprender cada día más. Les doy las gracias por todo el apoyo, por todas las palabras, por todo, de verdadmente que les agradezco, amados hermanos, y les pido como siempre que se mantengan en oración por todos los maestros de Yeshua, por nosotros, y que de verdadmente que compartan los videos con sus hermanos. Que el Eterno los bendiga, el Eterno me los guarde. Shalom Alejen. Será hasta la próxima.